organización que tiene sede en la Ciudad de México, que trabaja a nivel nacional, que se llama Fundar, y nosotros hacemos investigación aplicada. En realidad lo que hacemos es incidir en las políticas públicas de temas que consideramos son problemas públicos, pero para ello utilizamos la transparencia y el acceso a la información como una de nuestras herramientas básicas de trabajo, que está transversalizada en todas nuestras áreas. Y llevamos no solo temas de rendición de cuentas y transparencia, también llevamos temas de derechos humanos, temas que tienen que ver con justicia fiscal, temas de desigualdad presupuestaria, incluso temas de género y temas de derechos de territorios, sobre todo en esta etapa de industrias extractivas. Entonces, nuestro trabajo, cada una de las áreas que nosotros tenemos en Fundar, pues lo que hacemos es utilizar el acceso a la información como una herramienta no solamente para poder generar evidencia para la incidencia, sino también creemos que es un derecho humano que tenemos que ejercer y que todas las personas tienen que hacerlo. Y además, en nuestro modelo de trabajo es poderlo socializar con otras organizaciones para que las organizaciones puedan hacer uso del derecho en sus estrategias políticas, en sus estrategias de incidencia, y que incluso las comunidades más alejadas que no pudieran tener como acceso a estos medios o a las nuevas tecnologías de la información, pues puedan también de alguna forma incidir en la opinión pública o en la agenda pública. Entonces me gustaría en esta plática, más que hacerlo como una conferencia, me gustaría como platicarles cuál ha sido para nosotros la perspectiva del derecho de acceso a la información, porque creemos que es importante como un derecho humano, cuál tendría que ser la importancia que creemos que la sociedad le tendría que dar, y pese a que tenemos con un marco de transparencia con altos estándares, que incluso es reconocido a nivel internacional, pues todavía hay muchos retos para poder implementarlos. Entonces, para tratar de comentarles cómo voy a estructurar esta plática el día de hoy, quisiera un poco hacer referencia de la construcción del derecho de acceso a la información como un derecho humano, cuáles son las oportunidades que nos da ahora nuestro marco normativo, que es la Ley General de Transparencia, y bueno, finalmente entonces cuáles han sido estos retos y los pendientes que todavía enfrentamos. Y pues por eso agradecemos mucho la invitación, porque creemos que estos espacios ayudan pues a darle mayor valor a este derecho, no solamente para solicitar un dato, sino cómo incide en nuestras vidas. Entonces, bueno, primero, ¿de dónde venimos, no? Creo que es importante señalar que la construcción del marco normativo de transparencia en México pues ha sido un proceso de colaboración con la sociedad, con la academia, con periodistas e incluso con las entidades públicas. Y a pesar de que ya desde la creación de la publicación de nuestra actual Constitución en 1917 ya se establecía la libertad de expresión, pues hubo procesos y distintos momentos que han reformado la Constitución y que han permitido ya considerarlo como un derecho humano. Creo que uno de los principales, un momento clave fue a finales de los años 70, cuando ya se incluyó en el texto constitucional la posibilidad de que el Estado garantice el acceso a información, pero como tal quedó así, no estaba todavía operativizado. Y de hecho fue Oaxaca, a través del Grupo Oaxaca, que supongo que ustedes lo han estudiado, un elemento clave para poder consolidar ya una ley secundaria que pueda de alguna forma operativizar el derecho que estaba no tal cual consagrado en la Constitución, pero que ya estaba mencionado. Y con la transición del partido político de la alternancia en el año 2000, pues ya hubo la posibilidad, a través del impulso de este Grupo Oaxaca, de poder contar con una primera ley de transparencia, la Ley Federal de Transparencia, que se publicó en 2003, pero en 2002 y entró en vigor en 2003. Pero esta ley ya de entrada contaba con ciertos elementos que llamaron la atención a nivel internacional. Uno de ellos era que hablaba sobre la posibilidad de conocer información sin que tenga restricciones cuando está relacionada con violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, algo que realmente llamaba la atención a nivel internacional. Otro tema es que había una construcción institucional, una adecuación institucional para poder garantizar el derecho de acceso a la información a través de la creación de unidades de transparencia, pero también la creación de un medio digital, que antes lo conocíamos como Infomex, y también los Infomex a nivel local, que permitían ya ejercer directamente el derecho. Y otro elemento clave fue la construcción del IFAI, como este tribunal administrativo que garantizaba específicamente el derecho de acceso a la información.
Entonces, desde la construcción de la ley federal, pues ya teníamos elementos importantes que llamaban la atención, repito, a nivel internacional, sobre cómo estábamos considerando el derecho de acceso a la información. Sin embargo, pues después de esta implementación, y ya para 2007, que ya estaban todos, al menos la mayoría de los estados tenían sus propias leyes locales, pues había falta de armonización de las leyes de transparencia, es decir, se garantizaba de distinta manera el acceso a la información, había distintas prácticas, los procedimientos eran distintos, los criterios para clasificar o desclasificar incluso eran distintos, y entonces eso generaba discrecionalidad del derecho a nivel nacional. También existía una marcada tendencia a declarar la información como inexistente, es decir, tuvimos hasta 2012 una ley de archivos que señalaba cuál tendría que ser el procedimiento de gestión de los archivos, y entonces no había una línea específica y las autoridades tendían a no documentar el ejercicio de sus funciones y declarar que la información era inexistente. Esto evidentemente genera discrecionalidad en el ejercicio público, porque no sabemos por qué están tomando decisiones o por qué dijeron determinado anuncio, si detrás de ese anuncio o una toma de decisiones hay algo analizado, hay algo pensado o es una simple declaración de la autoridad pública. Y eso existió a pesar de que contábamos con esta ley general de 2002. También, pues la autonomía del IFAI era limitada porque solamente era una autoridad que podría tener injerencia en las entidades del Ejecutivo y a nivel federal. Obviamente no estaba involucrada las entidades federativas, ni mucho menos los municipios. Y no era una autoridad para todos los sujetos obligados, como los otros poderes u otros organismos autónomos. Y también prevalecía la opacidad en el manejo de recursos, sobre todo destinados a sindicatos y a privados, ¿no? Esto permitía que el ejercicio público, el ejercicio de recursos públicos que se llevaba a cabo a través de empresas, de privados o de algún instrumento financiero privado, pues se perdiera. Entonces, al ingresarse por estos conductos ya no tenemos posibilidad de conocerlos. Y aunque nuestra ley pues ha cambiado, todavía seguimos en esos procesos de opacidad, desafortunadamente. Y tampoco se garantizaba la transparencia proactiva, es decir, esta información que es de interés público, de interés más próximo a las necesidades de la sociedad. En este contexto fue que esta ley federal funcionó por muchos años hasta la implementación de la ley general y la reforma constitucional en 2014, pero es importante mencionarlo porque la información y el derecho a la información, la rendición de cuentas y la transparencia son elementos fundamentales para la democracia. Porque a través de esto la sociedad puede incidir de manera particular y fortalecer nuestra democracia. Y me gustaría un poco contarles hoy cómo estamos en la democracia, ¿no? Cuáles son los retos que enfrentamos en nuestro país y que la ley, el acceso a la información como una herramienta para incidir en el fortalecimiento de las instituciones, exigir rendición de cuentas, garantizar derechos, pues se enfrenta, porque tenemos, pues sí, una democracia un tanto incipiente. Esta es nuestra radiografía de la democracia. Estamos en una sociedad profundamente desigual, donde hay mayoría de pobreza. De hecho, hay 53 millones de personas en situación de pobreza, y de esas, el 94% están en pobreza extrema. También estamos en una grave crisis de desigualdad, una grave crisis de derechos humanos. Hay más de 37,000 personas desaparecidas y se adiciona a eso la crisis en la que se encuentran los defensores de derechos humanos y periodistas. México es el país más peligroso para la defensa para las mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica y es el país más peligroso para ejercer el periodismo en un país que no está en guerra, ¿no? Entonces es algo realmente grave. También existen altos índices de impunidad. México ocupa el 4º lugar, es el más alto en impunidad, y en los primeros lugares en países latinoamericanos. Hay una crisis de representación de las instituciones públicas. En realidad, el apoyo de la ciudadanía hacia la democracia solamente es del 38%, y solamente el 15% de la población pues, confía en los gobiernos, ¿no? Realmente no confiamos en nuestros tomadores de decisiones. Esto también implica que el 90% de la población considera que los gobernantes no realizan acciones para ellos, ¿no? Sino para otros grupos, para grupos poderosos. Y esto lo señalo porque
al final nos damos cuenta que no estamos cumpliendo con los principios de nuestra democracia, ¿no? Que tiene que ver con esta soberanía, representatividad, la garantía de derechos humanos y la posibilidad incluso de que el ciudadano pueda controlar esta democracia en estos niveles de rendición de cuentas, incluso no solamente verticales, sino horizontales. Nuevamente quisiera mencionar que el acceso a la información es una herramienta a través de la cual podemos mejorar nuestra democracia, que es de muy poca calidad, como lo podemos observar. De hecho, Oaxaca también se encuentra dentro de los índices de alta impunidad. Y por eso es muy importante que nosotros no solo la veamos como un procedimiento de solicitar información, porque es una herramienta que es un derecho humano y es una herramienta que nos permite exigir rendición de cuentas, que nos permite generar un control ciudadano respecto a la toma de decisiones, pero también nos permite incidir en esa toma de decisiones y cambiar el espacio público. Ahora, me gustaría un poco contarles cómo fue que ha evolucionado, y va a ser de manera muy breve porque tampoco quiero aburrirlos con estos datos como históricos, pero hay 3 momentos importantes para que el derecho a la información sea concebido como tal, como un derecho humano en México. Y uno de ellos es en el año 2006, que es a través de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde un grupo de ciudadanos solicita al gobierno de Chile información respecto de un proyecto de deforestación que ponía en peligro el medio ambiente y el desarrollo sostenible, y las autoridades pues decidieron no dar esa información. Entonces escalaron el asunto hasta la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana emitió su sentencia en 2006, en este caso, y fue la primera vez que un tribunal internacional reconoce el derecho a la información como un derecho humano. Ese caso tuvo un importante impacto en nuestro país, porque la Suprema Corte empezó a emitir distintos criterios en donde ampliaba el alcance del derecho a la información, no solamente como la posibilidad de pedir información al gobierno, sino que implicaba que se garantizara como tal. El segundo momento es en el 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en donde, como muchos de ustedes saben, se amplía el ámbito de garantía de derechos humanos, no solamente a la Constitución, sino una interpretación de acuerdo a lo que establecen los marcos internacionales, las convenciones internacionales e incluso los criterios internacionales. Y al existir esta reforma en 2011, evidentemente la sentencia de 2006 pues adquiere otro valor, ¿no? Un valor mucho más aplicable a nuestro país. Finalmente, con la reforma constitucional en materia de transparencia en 2014, pues ya tenemos un amplio reconocimiento del derecho a la información como un derecho humano que está ligado a la libertad de expresión. Y obviamente esto culmina con la implementación de la Ley General. Ahora, el derecho a la información, pues, ¿qué implica ahora en nuestra Constitución? Es un derecho que nos permite buscar, recibir y difundir información de cualquier índole sin que seamos molestados por ello, pero además tiene 2 dimensiones. Una dimensión individual, que tiene que ver con la libertad de expresión y de opinión, porque el derecho a la información sí estaba ligado a la libertad de expresión en un primer momento, pero implica que yo como ciudadano puedo conocer de manera libre información oportuna, amplia, plural, y esta información me permite conocer el ejercicio de mis derechos. Pero al mismo tiempo tiene una dimensión social o colectiva, es decir, que al abrirse información para una persona, se abre información para el resto de la sociedad, y además me permite conocer ideas, opiniones e información y datos que se generan en la sociedad, en la opinión pública. Yo pueda formar una opinión de esa información y entonces incidir en la toma de decisiones, generar exigencia de cumplimiento de funciones públicas, la rendición de cuentas, y poder de alguna forma transformar el curso de las políticas públicas. Ahora, ¿cuál es la importancia del derecho a la información como un derecho humano? Bueno, primero, el derecho a la información garantiza el cumplimiento de otros derechos. Además de que ya dijimos que está ligado con la libertad de expresión, y es algo que ustedes vieron en este diplomado, es que efectivamente el derecho a la información también permite habilitar la garantía de otros derechos humanos. De hecho, se le conoce coloquialmente como un derecho llave, porque abre otros derechos humanos, porque lo que permite desde el plano individual, por ejemplo, es saber cuál es el nivel de protección de otros derechos para hacerlos exigibles. Es decir, cuáles son
como los mecanismos que tienen las entidades públicas para garantizar mi derecho a la salud, para garantizar mi derecho a la educación, si efectivamente están poniendo atención a esos derechos, y entonces yo poder solicitar una mayor garantía de los mismos, poderlos pedir que se promuevan, poder pedir que se prevengan o que se garanticen de determinada manera, dependiendo del contexto en el cual se encuentra mi necesidad. Entonces, por un lado, desde el plano individual, pues permite eso, ¿no? Conocer cuál es el interés o la postura de las entidades públicas respecto a la garantía de un derecho, la garantía de mis derechos o funciones que puedan afectar mis derechos humanos, y poder maximizarlos exigiendo una mejoría al respecto. Pero directamente, también el derecho a la información lo que garantiza es el derecho a la participación ciudadana, y aquí viene un plano mucho más colectivo o social. Porque a través de la información, sé que es muy trillado, pero es verdad, la información empodera a la ciudadanía, le da la mayor posibilidad de conocer realmente cuáles son las decisiones para poder intervenir en el curso de estas. Es decir, la sociedad organizada o de manera individual, al garantizarse la información, tiene derecho a incidir en la opinión pública, y al incidir en la opinión pública puede cambiar el curso de la toma de decisiones respecto a necesidades más cercanas. Más adelante les voy a dar un ejemplo de cómo esta habilitación a la participación ciudadana y a la información permite cambiar la vida de grupos sociales a través de casos que en Fundar hemos llevado y estudiado. Pero es muy importante señalar que sí, justo el acceso a la información, además de garantizar mi derecho a saber cómo se está gobernando y poder exigir rendición de cuentas de esa toma de decisiones y saber cómo se está distribuyendo el gasto público para saber cuál es el interés del gobierno en ciertos temas, porque cuando el gobierno destina o distribuye recursos públicos es una forma en que nosotros podemos ver cuáles son los intereses del gobierno. Si no está distribuyendo recursos a temas de educación, pues es evidente que ese es un derecho que no está siendo protegido por él. Pero también la participación ciudadana es un tema de inclusión, y a través de la información se permite. Cuando una sociedad que se encuentra en situación de vulnerabilidad se le niega constantemente el acceso a información en posesión de entidades públicas, se le está excluyendo del espacio público. Y al excluírsele del espacio público, lo que está generándose es discriminándole, y eso también incrementa la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, o permite que permanezca en esa situación de vulnerabilidad, porque no se le permite entonces incidir en ese espacio público. Entonces, por eso también es muy importante la garantía de la participación ciudadana a través del acceso a la información. Es obviamente una herramienta de control ciudadano y de rendición de cuentas, porque podemos incidir, podemos exigir cómo es que se están tomando las decisiones, por qué están decidiendo hacer una vía, por qué están decidiendo solamente proporcionar recursos a determinadas entidades. Y pues con esta información tenemos como más elementos para poder exigir la rendición de cuentas. Y es una herramienta para generar evidencia en la defensa de casos. Sobre todo para las organizaciones que llevan algunos asuntos de litigio estratégico, el acceso a la información les permite generar otro tipo de evidencias, como documentar violaciones a derechos humanos que son base para sus casos de litigio estratégico, y también a la sociedad les permite generar este tipo de evidencia. Por ejemplo, nosotros en Fundar la Información, pues tiene un valor muy importante, y la información pública, pues sí nos permite no solo tener esta evidencia para la incidencia, sino, como les señalo, documentar cuando se están aplicando políticas públicas que son desiguales, o cuando la implementación de normas solamente garantizan a unos cuantos, y eso puede conducir como actuaciones incluso que pudieran ser la puerta para actos de corrupción. Entonces, no solo es solicitar información, sino es poder conocer cuál es el rumbo de las decisiones en una democracia para la garantía de derechos humanos. Como vimos en nuestra radiografía de nuestra democracia, pues sí estamos en una crisis donde no se están cumpliendo los principios de una democracia, de un país donde debería de existir el Estado de Derecho. Y con la información pues tenemos una herramienta para de alguna forma poder generar otros procesos de gobernabilidad, pero también para poder fortalecer nuestras instituciones. En la medida que hay más información,
pues evidentemente hay menos posibilidad de que se cometan actos de discrecionalidades o actos de corrupción, y cambia la forma de entender las políticas públicas de las entidades. Cuando una población en situación de vulnerabilidad solicita cierta información, es porque evidentemente tiene ciertos problemas o hay ciertas situaciones que no se están resolviendo. Entonces, me gustaría platicarles algunos ejemplos para que vean cómo el impacto cómo el derecho a la información impacta en la vida y en la calidad de vida de las comunidades. En Fundar, nosotros trabajamos con otras organizaciones para poder promover y generar un mayor uso y ejercicio del derecho de acceso a la información. Una de estas organizaciones se llama Bicicletos, se encuentra en Baja California, lleva temas de movilidad y bueno, ellos lo que querían hacer era que se construyera una vía para que transitaran las bicicletas, era un tramo en un ayuntamiento, y entonces a través del ejercicio de acceso a la información hicieron un escrutinio de cómo se estaba distribuyendo el dinero en el municipio y si había una partida exclusiva para temas de movilidad. Y efectivamente descubrieron que había una partida ya designada para construir una ciclovía. Entonces lo que hicieron fue de manera organizada acercarse con las instituciones correspondientes para que al final se construyera esta vialidad. Este es un tema muy específico, tal vez puede solamente garantizar temas de movilidad, pero aquí es un ejemplo de cómo el acceso a la información permitió cambiar el rumbo de esas políticas públicas. Otro tema que este caso lo llevó a Artículo 19, que es otra organización, y sobre todo se llama Artículo 19 porque defiende la libertad de expresión, que se llama Red Junco, que Red Junco es un colectivo en un municipio muy chiquito en Chiapas, en Lázaro Cárdenas, en el municipio de Lázaro Cárdenas de Chiapas, y ahí había problemas en relación al centro de salud que estaba en la comunidad. La población no tenía acceso a un médico, solamente había un médico que generalmente no estaba, y no había tampoco acceso a medicamentos. Entonces, a través del acceso a la información pidieron saber si había designado personal para atender en este centro de salud y también si había una partida presupuestaria para medicamentos. Lo que descubrieron es que efectivamente estaba designado un médico al cual se le tendría que pagar 28,000 pesos mensuales porque tendría que estar de lunes a viernes, y había alrededor de 16,000 pesos asignado a medicamentos. Entonces, lo que hicieron en esta comunidad, y fue a través de este acceso a la información que crearon esta Red Junco, fue organizarse de manera colectiva para poder acercarse con la Secretaría de Salud a nivel local, en Chiapas, y poder exigir que se garantice realmente asistencia médica, que cambiaran al médico y que se garantizaran los medicamentos más cercanos a sus necesidades. 2 meses después de esa solicitud, pues ya contaban con un servicio mucho más eficiente que el que tenían, ¿no? Que era parte de su necesidad más próxima. Otro caso es el de subsidios al campo. Este es un proyecto que también llevamos en Fundar. El objetivo del proyecto era saber cómo se estaban distribuyendo los subsidios a campesinos para saber cuáles eran estas políticas de distribución. El medio para poder conocerlo fue a través del análisis de la información pública y el acceso a la información. Lo que nos dimos cuenta es que del listado de beneficiarios se estaba solamente apoyando incluso a personas que tenían altos cargos o a personas que estaban relacionadas con el crimen organizado, y no solo permitió de alguna forma ver que no se estaba cumpliendo con un proyecto o un programa que tenía como fin combatir la desigualdad, sino que además la discusión detonó pensar cuál tendría que ser la política de distribución de este tipo de subsidios. Otra vez pensando en este proceso de que la información no solamente me permite conocer cómo están ejerciendo las funciones públicas, sino que si de manera colectiva y detrás de un plan se analiza el proceso, se puede cambiar el espacio público y se puede poner en el centro de la agenda pública un tema que tenga que ver con nuestra calidad de vida y la garantía de nuestros derechos. Y finalmente este es otro caso que llevó otra organización que se llama Nosotros, que también hizo uso del acceso a la información en comunidades. Esta es otra comunidad en Chiapas, pero era sobre el programa Prospera. Aquí fue un poco más lejos el ejercicio de acceso a la información porque detonó procesos de rendición de cuentas.
Lo que pasaba era que se estaba condicionando a las mujeres el acceso a este programa si cumplían con un grado académico. Entonces, en tanto no cumplieran con ese grado académico, no les permitían el acceso a este programa de Prospera. Lo que hicieron las mujeres de la comunidad, a través del acceso a la información, fue conocer las reglas de operación de este programa y se dieron cuenta que no tenían por qué ser condicionados. Y entonces lo que hicieron fue tomar procesos de responsabilidad, y este caso sí se generó de la destitución de los servidores públicos que estaban limitando el acceso de manera discrecional a ese programa. Estos ejemplos justo es para señalarles cómo el acceso a la información es importante como un derecho humano a nivel individual y de manera colectiva, porque maximiza la exigibilidad de la garantía de nuestros derechos y permite, como ya les he mencionado, que se ponga en la agenda o en el debate público temas que tienen que ver con nuestra calidad de vida y que probablemente el gobierno no está atendiendo. Ahora, también el acceso a la información es importante como una herramienta para el combate a la corrupción. Quisiera como platicarles algunos datos importantes de este contexto, que un poco ya los platicábamos en nuestra radiografía de la democracia, en donde hay altos índices de impunidad, y al existir altos índices de impunidad, pues también es muy probable que incremente la crisis de violencia y de corrupción que existe en nuestro país. El 91% de los mexicanos considera que la corrupción es muy frecuente o frecuente en sus estados, y al menos 16 estados consideran que la corrupción es uno de los principales problemas. En Oaxaca, por ejemplo, la percepción de corrupción de la población es del 94%. Este índice es de 2017. En 2015 la percepción de Oaxaca respecto a la corrupción era del 92%, o sea que subió, ahora es del 94%. Incluso señala que las familias mexicanas destinan 14% de sus ingresos a actos de corrupción. ¿Qué tipo de actos? Pues son actos más cercanos como trámites. Una de las autoridades en quienes menos confianza tienen y con quienes más han generado estos procesos de corrupción son con las autoridades de seguridad pública o trámites que tienen que hacer en el Ministerio Público. Y en Oaxaca, por ejemplo, los actos de corrupción frecuentes en Oaxaca, de acuerdo con este índice, tienen que ver con trámites municipales, el contacto con autoridades de seguridad pública y trámites en juzgados o tribunales. Esto quiere decir que solo el 37% de la población confía en sus gobiernos municipales. Realmente hay una crisis de representatividad, y el acceso a la información pues tendría que utilizarse como una herramienta para transformar este contexto. Estos son datos de INEGI de 2017. Ahora, ¿por qué la información es una herramienta importante para el combate a la corrupción? Porque en la medida que haya más información o que haya más escrutinio de la sociedad pidiendo rendición de cuentas respecto de ciertos actos, pues habrá menos posibilidad de que se cometan estos actos de corrupción implicaría que las autoridades públicas tendrían que mostrar más el ejercicio de sus funciones y habrá menos posibilidad de discrecionalidad. Pero también el acceso a la información es muy importante en temas de periodismo de investigación, y creo que ustedes lo han escuchado, esta investigación que hizo Animal Político, que se llama La Estafa Maestra, que justo lo que hacía era demostrar cómo a través de empresas fantasmas el gobierno pretendía proporcionar ciertos servicios. Y entonces lo que hizo La Estafa Maestra, no solamente a través de la investigación periodística y el acceso a la información, fue mostrar un proceso de discrecionalidad y corrupción, sino exigir que las autoridades pusieran sobre la mesa más información sobre los temas de contratación y que se pusiera en la agenda pública cuál tendrían que ser los procesos de contratación, tanto a nivel federal como a nivel local, y cómo entonces se está violentando la garantía de otros derechos, porque uno de los casos de las empresas que estuvo involucrada aquí era para el programa de lucha contra el hambre, entonces pues solo atiende a las poblaciones que son más vulnerables. Quisiera comentarles que para nosotros, desde Fundar, la corrupción no solamente implica el desvío de recursos públicos, sino implica una afectación directa a los derechos humanos. Es decir, no solamente se impide que la población pueda acceder a ciertos servicios o programas, sino que las comunidades o la sociedad que está en situación de vulnerabilidad podría incrementarse esa situación de vulnerabilidad porque también las están excluyendo.
Entonces también el acceso a la información es un elemento importante para el combate a la corrupción, porque incluso permitiría que la sociedad pudiera no solamente exigir cuentas, sino poder participar en la detección, investigación y sanción de actos de corrupción y eventualmente en las medidas de no repetición. Como ya les había platicado, la construcción de nuestros marcos normativos en México pues fue un proceso largo de colaboración con la sociedad, la academia y otros organismos públicos, y eso avanzó para poder lograrlo de manera que permitiera que la sociedad se viera involucrada en los procesos de creación normativos y que el día de hoy contáramos con una de las mejores leyes del mundo. Transparencia Ya fue una campaña que fue impulsada por la sociedad civil para que pudieran incidir de manera colaborativa con el legislativo en la creación de la ley general, y eso permitió que la ley de transparencia fuera una de las mejores del mundo. De hecho, en 2015, cuando se publicó la ley general, era la mejor ley del mundo, pero el año pasado este índice global de las leyes de transparencia pues nos mostró que Afganistán ya tiene el primer lugar como la mejor ley del mundo. Entonces, pues es importante señalar que no importa si tenemos marcos normativos fortalecidos, siempre hay ciertos retos importantes que hay que enfrentar. Entonces, ahora, ya para pasar a la última parte de esta exposición, de esta plática, y que tiene que ver con los retos y pendientes, a pesar de que tenemos una ley que tiene importantes prácticas en materia de transparencia y acceso a la información, considerada como una de las mejores del mundo, bueno, ahora ya es la segunda mejor del mundo, pues aún persisten ciertos espacios y ciertos retos de implementación. Pero primero quisiera platicarles cuáles son las oportunidades que nos da la Ley General de Transparencia, de manera un poco más rápida, para que podamos entender estos retos. Porque sí hubo un avance, fue un hito la creación de la Ley General de Transparencia para la forma como se concibe la transparencia en nuestro país. Es una ley con altos estándares que tiene elementos muy importantes, pero que al mismo tiempo esta estructura ha generado que se generen limitantes, ¿no? Ha generado estos pendientes que aún hoy, después de 4 años de que se publica, pues tenemos que enfrentar. Entonces, una de ellas es que esta ley pues ya reconoce o nivela el derecho de acceso a la información a nivel nacional. La ley general contiene los principios básicos, cómo tendría que garantizarse en todo el país el derecho de acceso a la información. Y estos principios básicos pues están un poco respaldados con todo el proceso de creación de la ley, los principios contenidos tanto en las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana como la Corte Nacional, que establecen cuál tendría que ser el alcance del derecho de acceso a la información como un derecho humano, un poco con todos estos elementos que les acabo de platicar. La Ley General de Transparencia ya los contiene, y entonces establece un parámetro mínimo para que todas las entidades federativas, incluso Oaxaca, puedan aplicarlo en sus leyes locales. Lo que hace entonces es distribuir competencias, porque eso es lo que hace una ley general, establece estos parámetros, que era lo que les comentaba. Pero, lo que hace también es que exista una homologación de los marcos normativos, que las leyes locales, la ley de Oaxaca contenga estos principios establecidos en la ley general como mínimos, y otras oportunidades que nos presenta la ley general es que amplía la información pública de oficio. Contamos ya con más obligaciones de transparencia, más información que la autoridad tendría que poner a disponibilidad de la sociedad sin que tenga que mediar una solicitud para ello, que se supone que esa información tiene que ver con el ejercicio mínimo de las entidades públicas. También amplía el catálogo de sujetos obligados. Esto es muy importante porque antes solamente la ley federal era obligatoria para el Poder Ejecutivo, aunque sí señalaba la obligación para los otros poderes de la Unión, pues en realidad era mucho más aplicable al Poder Ejecutivo y solamente a nivel federal. Ahora con la ley general, no solamente los poderes legislativo y judicial también son obligados, sino los organismos autónomos. Y algo muy importante, los sujetos privados que ejercen recursos públicos o que realizan actos de autoridad. Esto es importante porque actualmente existen complejos estructuras financieras
con las cuales trabaja el gobierno, y al estar establecidos los recursos públicos en estas estructuras complejas económicas, pues se perdería el seguimiento a los mismos. Ahora, con la Ley General de Transparencia, al señalar a los privados que ejercen recursos públicos o que realizan actos de autoridad como nuevos sujetos obligados, pues ya existe una posibilidad para darle mayor seguimiento a los mismos. También implementa a los partidos políticos, a los sindicatos, etc. Esto es algo muy importante en nuestra ley. Establece un sistema nacional de transparencia que lo que busca es establecer lineamientos, parámetros o la política de transparencia a nivel nacional, pero ese ha sido otro de los elementos que ha sido complejo implementar. La Plataforma Nacional de Transparencia, que es a través del uso de las tecnologías de la información, se pueda garantizar de manera mucho más práctica el acceso a la información a todas las entidades, tanto a nivel local como incluso municipal. Antes existía una cuenta de transparencia e infomexes locales, entonces si alguien quería hacer una solicitud de información a distintas entidades de distintos estados, pues no solo tenía que contar con una cuenta, sino con distintas, ¿no? Entonces, lo que busca la plataforma pues es esto, generar de manera mucho más fácil el ejercicio del derecho de acceso a la información y también acercarlo a más población. Hay un nuevo diseño institucional, obviamente se fortalece, no lo voy a señalar ahorita porque si no me puedo tardar un poco más y este no es el objetivo. Y algo muy importante tiene que ver con la autonomía de los órganos garantes, la autonomía que tiene el antes IFAI, ahora INAI, como el organismo autónomo nacional garante del derecho de acceso a la información, y la autonomía que se les da a los órganos de transparencia locales en las entidades, ¿no? Son los que se encargan de vigilar que efectivamente los sujetos obligados cumplan con estos principios de acceso a la información y que establecen de manera efectiva, por decirlo así, determinados criterios. Ahora sus resoluciones son inatacables, incluso a nivel local. Las resoluciones que emite el órgano de transparencia local tendrían que ser inatacables por los sujetos obligados. Las únicas personas que pueden hacerlo son los ciudadanos. Y entonces esto genera un fortalecimiento al andamiaje de transparencia en nuestro país. Ahora sí, ¿cuáles son esos retos? Siempre, a pesar que contamos con una estructura normativa fortalecida, los retos en este tipo de normas que son complejas y son muy minuciosas es la implementación y la aplicación de la norma. Como vimos, tenemos uno de los grandes retos que es utilizar el acceso a la información como una herramienta para poder mejorar nuestra democracia, pero también hay ciertos problemas que tienen que ver con esta implementación, que pueden ser problemas hasta técnicos o problemas más de estructura que impiden que la herramienta efectivamente se pueda ejercer como un instrumento para fortalecer nuestras democracias, fortalecer las relaciones con las instituciones, que la ciudadanía pueda formar parte del espacio público. Y una tiene que ver, algunos problemas que nosotros hemos detectado en esta investigación que hacemos en Fundar, son los cambios institucionales incompletos. Es decir, por ejemplo, algunos comités de transparencia, que ustedes ya los estudiaron, que tienen que ver con estos como organismos internos dentro de cada entidad pública y que tienen que verificar que se entrega la información de manera adecuada, pues se encuentran incompletos. Y además muchos de ellos no tienen lineamientos adecuados para poder determinar cuándo la información tiene que ser reservada y cuándo se tiene que desclasificar. Esto lo que genera es que exista discrecionalidad en la información que tendría que darse y no, y entonces ahí encontramos un desnivel con la ley general. También la Plataforma Nacional de Transparencia, si bien es un instrumento que busca optimizar el ejercicio de acceso a la información, pues desde que se implementó ha tenido muchos problemas técnicos y estos problemas técnicos han limitado el derecho de acceso a la información. Y esta plataforma también ha tenido problemas de implementación, incluso con las entidades públicas. Algunos estados no han podido armonizar sus propias plataformas con el Sistema Nacional de Transparencia, ni sus portales de transparencia con el sistema, y mucho menos en los municipios. No está aquí, pero otro de los problemas pues de implementación y que tienen que ver con los cambios institucionales se encuentra en los municipios. Los municipios aún se rigen por procesos que no están claramente establecidos
tampoco han podido lograr una armonización con estos sistemas establecidos en la ley general. Y también tiene que ver porque trabajan muchas veces con muy pocos recursos y con muy pocos recursos económicos y personal, pero además los municipios tampoco están poniendo atención a temas que son prioritarios. Uno de las recomendaciones que creo que sería importante poner aquí para los municipios es que atiendan de manera muy precisa la información que es de interés público para la comunidad. Hay muchísimos municipios en nuestro país y no podemos armonizar cada una de las obligaciones de transparencia cuando la información más importante para la sociedad tiene que ver con otros temas, ¿no? Entonces creo que una de las recomendaciones sería que los municipios puedan gestionar, encontrar una nueva forma de gestionar su administración, pero en temas de transparencia poder hacerlo en aquellos que son de interés más cercanos a la comunidad. Obviamente respetando los principios de oportunidad, de veracidad que implica la información, porque bueno, si la información no se entrega de manera oportuna, pues de nada nos sirve, ¿no? No nos permite utilizarla para poder incidir en la agenda pública. También hay otro reto importante como es el cumplimiento parcial de los nuevos sujetos obligados. Un estudio que hace de nosotros sobre los partidos políticos señala que en realidad ningún partido político en este país cumple con las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia, entonces no están cumpliendo con esta obligación. Y otro ejemplo importante tiene que ver con fideicomisos. Como escucharon, yo le doy más seguimiento a los fideicomisos como un tema muy específico, que son estos instrumentos financieros que se crean para poder garantizar el cumplimiento de determinadas funciones. Son bolsas de dinero. Y los fideicomisos están establecidos como nuevos sujetos obligados, tampoco están cumpliendo con sus obligaciones de transparencia. Una vez que el dinero ingresa en estos fideicomisos, pues no se sabe qué pasa realmente con ellos. Y dos fideicomisos importantes para que no crean que es un instrumento como muy ajeno a nosotros y es a los cuales les dimos seguimiento, es el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Existe un recurso en un fideicomiso que lo que busca es pagar las medidas que garantizan la seguridad de defensores y de periodistas, pero ese recurso, los recursos que están en el fideicomiso pues son muy opacos, no hay seguimiento a los mismos, y con lo poco que logramos investigar a través de acceso a la información, pudimos percatarnos que las medidas que se pagan con esos recursos son botones de asistencia, un sistema de cámaras de vigilancia o medidas técnicas que en realidad no garantizan la vida de las personas, ¿no? Entonces, si no se hace como el seguimiento adecuado a estos instrumentos, pues van a seguir permeando en un ámbito de opacidad. Hay otros sujetos obligados que tampoco han logrado cumplir con sus obligaciones de transparencia, pero quería darle estos dos ejemplos que son en donde más hemos trabajado en Fundar. También permanecen áreas de opacidad. Otro estudio que hemos nosotros investigado, al cual hemos dado seguimiento, tiene que ver con la cancelación de créditos fiscales. La ley general ya establece que se tiene que señalar cuándo se cancelan créditos fiscales, pero no señala todavía quiénes ni cuáles son los criterios. Y esa ha sido una batalla que hemos dado, porque esto lo que genera es, lo que demuestra es que existen privilegios en este país. ¿Por qué se les condona créditos fiscales a unas personas y por qué no a otras? Entonces parece que se les condona créditos fiscales a las personas más poderosas. Entonces es muy importante que se abra esta información. A pesar de que a través de litigios estratégicos hemos pedido que se abra la información y que incluso el INAI ha tenido una postura proactiva en este sentido y garante del derecho, el SAT pues no ha querido abrir esa información. Entonces son todavía muchas áreas que permanecen en opacidad, que dependen incluso de los sujetos obligados. Los temas de reconstrucción también son otras áreas de opacidad y que tienen que ver con el interés público, que tiene que ver con lo que sucedió en los sismos en 2017. Hay un colectivo del cual Fundar es parte, que se llama Epicentro, que hizo seguimiento a los recursos destinados a los fondos, que también son fideicomisos, para garantizar el tema de la reconstrucción, tanto a nivel local, y aquí Oaxaca creo que fue uno de los principales estados afectados, como en la Ciudad de México. Y lo que se pudo verificar es que a pesar de que en ese momento estaba la necesidad de la población de conocer de manera desagregada qué es lo que estaba pasando con ese dinero, pues no había suficiente información al respecto. No se sabía en realidad
hacia dónde iban dirigidos esos recursos, si había una verificación del cumplimiento de los mismos, si había visitas para ver si los recursos se destinaban a las zonas que más requerían reconstrucción o asistencia humanitaria o asistencia médica. Entonces era difícil saber si estos recursos y las políticas que estaban implementándose alrededor de estos fondos para los desastres naturales se estaban aplicando de manera adecuada. Ese es como otro de los problemas. Y una parte muy importante tiene que ver con la limitada transparencia judicial. No solo el Ejecutivo tiene que garantizar el acceso a la información, sino los otros poderes públicos, como es el Poder Judicial y el Poder Legislativo. De hecho, antes la Ley de Transparencia de Oaxaca era mucho más garante en el tema, y ahora con la armonización, y fue un problema de la armonización con la Ley General, tuvo una regresión que tiene que ver con las sentencias públicas. La Ley General de Transparencia señala que se debe de publicar todas las sentencias que son de interés público. La Ley General de Oaxaca, antes de la armonización, señalaba que se tenían que publicar todas las sentencias que causaran ejecutorias, todas. Ahora, con la armonización de la ley, que señala que tienen que ser sentencias de interés público, pues queda un amplio margen de discrecionalidad, porque es el juez quien determina cuándo una sentencia es pública y cuándo no. Entonces ya no se publican todas las sentencias. Y esto lo que genera es que no nos permite saber cómo es que el Poder Judicial está administrando justicia. Si lo está haciendo de forma expedita, si lo está haciendo de forma adecuada, y si está cumpliendo con garantías procedimentales, ¿no? Entonces, ahí es como otro ejemplo de por qué la información también es importante para la exigibilidad de los derechos. Hay muchos más temas específicos, hay muchas todavía áreas de opacidad, pero también es importante mencionar que falta proactividad en información que es de interés público. Creo que tenemos que trascender de la parte procedimental. Si bien la ley señala que ahora todos los procedimientos son más garantistas, son más cortos, lo importante es trascender de la parte procedimental a la parte de interés público. Esa información que tiene que ver con nuestras necesidades públicas y que tiene que ver con los problemas públicos, incluso hasta de las comunidades más alejadas. Un ejemplo de ello son los temas medioambientales. Los temas medioambientales son de los más rezagados y no solamente afectan a una persona, afectan a la población en general. Entonces, y esto tenía que ver un poco con la parte de los municipios. Es importante empezar a generar información de manera proactiva que tiene que ver con el interés público, y la forma también de identificarlo es las necesidades de información que tiene la población. Cuando les señalaba, una persona se acerca a pedir información, pues está dando cuenta de una problemática que hay en su entorno. Entonces es importante poner atención de cuáles son las necesidades de la información de las personas para poder garantizar esta información de interés público de manera proactiva y no solamente centrarnos en cumplir con las obligaciones de transparencia como señala la ley. Sí son un avance, pero nos interesa conocer los problemas que tienen que ver con nuestro día a día. Hay un uso limitado del acceso a la información y esto también tiene que ver con la brecha digital y los tecnicismos. Primero señalarles que solamente el 10% de la población hace uso de este derecho, solamente el 10% de la población lo ejerce, y entre ellos están académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil y probablemente estudiantes, pero el resto de la población no lo ejerce. Cuando lo ejerce, evidentemente muestra que hay una necesidad que tiene que cubrir, por ejemplo, accesos a servicios de salud o accesos a servicios de educación. Pero además de eso hay una brecha digital y de tecnicismos. Los sujetos obligados tienden a sacar información con tecnicismos que solamente un experto en determinado tema podría traducir o entender. El resto de la población no sabría de qué se trata. Y la brecha digital, a pesar de que ayer o antier salieron las últimas cifras sobre el acceso de la población mexicana a las tecnologías de la información, todavía existe un porcentaje importante que no lo tiene. La última cifra es que el 64% de la población tiene acceso a Internet y estas nuevas tecnologías de la información, y todavía hay un 40% de la población que no lo tiene, y este 40% de la población tiene que ver con las comunidades que están más alejadas, que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza. Entonces es importante que los sujetos obligados también se puedan acercar a estas comunidades. Las tecnologías de la información, si bien son importantes y ayudan, porque son prácticas, no son la forma de garantizar el derecho de acceso a la información, solamente son una herramienta. El acceso a la información también se garantiza de manera directa.
Y las comunidades que se encuentran más alejadas, sobre todo, por ejemplo, aquí en Oaxaca, supongo que también muchas comunidades que se encuentran en situación de marginalidad, pues no pueden acceder a estos servicios a través de medios digitales o no pueden ejercer su derecho a la información a través de medios digitales, y mucho menos cuando se encuentra esta brecha de tecnicismos o normas muy específicas que no tendrían por qué saber, no tienen por qué ser expertos en materia de transparencia para poder acceder a la información, y lo único que está generando es discriminándoles y excluyéndoles de la participación ciudadana y de cambiar su entorno, ¿no? Como en el caso que vimos de esta comunidad en Chiapas, que pudo lograr cambiar su situación de acceso a la salud, pero fue a través del apoyo de organizaciones civiles. Y bueno, creo que ese es un tema que las entidades públicas deben de considerar en cuanto a permitir el ejercicio del acceso a la información y realmente ser más proactivos en temas que son de interés público. Y finalmente quisiera señalar que también existe limitado desempeño tanto del INAI como de los organismos locales en determinados temas, sobre todo en temas que tienen que ver con violaciones graves a derechos humanos y actos de corrupción. Bueno, en temas de derechos humanos, a pesar de que desde la ley federal ya estaba ahí una disposición que prohibía reservar información respecto a violaciones graves a derechos humanos, con la Ley General de Transparencia pues ya está de manera explícita, ¿no? Esa información es la excepción a la excepción de la reserva, entonces no tendría que limitarse de ninguna forma. Y todavía hoy seguimos luchando porque las entidades públicas, sobre todo las que tienen que ver con entidades de investigación y procuración de justicia, nos puedan informar sobre temas de violaciones graves a derechos humanos que no solamente afectan a las víctimas directas, afectan a la sociedad en general, y eso abona también a que se garantice el derecho a la verdad de la población. De hecho, el día de ayer hubo una sentencia importante por parte de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque desde hace años se ha estado solicitando información sobre la masacre de los 72 migrantes en Tamaulipas, y esta información no se proporcionaba. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó, quiénes son las autoridades involucradas, por qué se dieron estos hechos y qué está haciendo la autoridad para confrontarlos, y no se pudo proporcionar esta información. 7 años después, y eso fue ayer, la Corte determinó que no tendría por qué condicionarse el acceso a esta información, cuando el INAI tendría que tener como la posibilidad de determinar a primera vista, esto ya es un poco más como técnico, pero a primera vista poder determinar que hay violaciones a derechos humanos y permitir la garantía de esta información en versión pública. Y también eso aplica para los órganos garantes locales. Y los temas de corrupción es lo mismo, ¿no? Hay muchas brechas todavía de implementación, sobre todo porque el Sistema Nacional de Transparencia tiene que relacionarse con nuestro ahora Sistema Nacional Anticorrupción, donde incluso los órganos garantes de transparencia son partes de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, y la información es importante no solo para prevenirlo, sino para también conocer cómo la autoridad pública está enfrentando estos actos que nos dañan no solamente económicamente, sino que pueden incrementar la situación de violencia o vulnerabilidad en la que nos encontramos. Pero existen como estas limitaciones normativas, en donde como recientemente contamos con un fiscal especial en materia de anticorrupción, y todavía no entra en vigor completamente el Código Penal Federal que establece delitos de corrupción, pues en tanto no se determine eso, no se abre esta información, y creo que eso limita mucho el acceso a la información, el derecho a la verdad, y incluso limita el escrutinio público y el control ciudadano respecto a las actuaciones públicas. Estos son algunos de los ejemplos en los retos de la implementación del acceso a la información. Ya les platiqué de manera muy amplia que el derecho a la información pues, es muy importante para maximizar la garantía de nuestros derechos y exigir mejoras a los mismos para poder incidir en la garantía, en la mejora de nuestras democracias y el fortalecimiento de las instituciones, pero también es importante para poder transformar el espacio público y poder poner sobre la agenda los temas que son problemas de nuestro día a día. Me gustaría terminar señalándoles dos frases. La primera es de Edison Lanza. Edison Lanza es el relator por la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y él dice que cuando el derecho a buscar y recibir información bajo control del Estado se hace efectivo, pues se vuelve una herramienta particularmente útil para el ejercicio informado de los derechos políticos,
pero también es un instrumento crucial contra la lucha contra la corrupción y sobre todo para la realización de los derechos humanos. Y finalmente esta otra frase, que es de un investigador y político, que nos dice que ciudadanías de baja intensidad tienen como correlativo inevitable democracias de baja calidad. Entonces es muy importante por ello que podamos nosotros ejercer nuestro derecho para poder cambiar nuestra radiografía de la democracia. Muchas gracias.